Bueno, tengo tres personas que me faltan por pasar. Me falta Christopher, Gonzalo y Jacquelina. Según a lo que veo, Christopher y Gonzalo no está. Entonces, Jacquelina, ¿me harías el favor de pasar para que ya podamos ir concluyendo con lo que nos falta? Sí, profe, buenos días. Bueno, sí, es perfecto. Entonces esperamos para que pases, pasas tú y ya, bueno, esperamos a tus dos compañeros. Si alguien tiene la manera de contactarlos a Christopher y a Gonzalo, estaría muy bien porque si acaba de pasar su compañera Jacquelina y ellos no llegan, voy a tener que continuar y ya no van a poder pasar, por favor. Nada más que sabe que no sé proyectar, ¿me puede enseñar cómo? En la barra de abajo donde tienes tu Zoom aparece un botón verde con una flechita para arriba que dice compartir o dice share screen. En automático ya nos tiene que mandar tu pantalla. De hecho, ahí ya estás proyectando tú. Ah, ya. ¿Ya? Ujú. Ya nos aparece tu presentación. Ouch. Ya. Buenos días a todos. A mí me tocó elegir el tema y por lo tanto elegí el tema de obligaciones solidarias asumidas por terceros. Y comienzo diciendo que la definición en materia fiscal es la obligación que tiene una persona física o moral cubrir el pago de una contribución cuando sea requerido a nombre o por cuenta del contribuyente cuando se ha requerido el pago de una contribución, o a nombre por cuenta de un sujeto que realizó el hecho imponible y generado tributo. Es decir, que la responsabilidad nace cuando se cumple la mayoría de edad. En su defecto, debo aclarar que hay dos responsabilidades, la legal y la voluntaria. Aquí hago un paréntesis para mencionar sobre la diferencia entre la obligación y la responsabilidad. Es decir, la obligación se refiere a una acción que se debe cumplir o realizarse, mientras la responsabilidad se refiere a una acción por la cual es responsable. ¿A qué me refiero con esto? A las responsabilidades solidarias asumidas por terceros. Aplica cuando el contribuyente no paga sus contribuciones y en todo debido a un tercero que se vio implicado en dicha omisión. Sin embargo, hoy en día en la autoridad considera que dicha omisión no es culpa del contribuyente que realiza el hecho generador del crédito fiscal debido sino de aquella persona que impone la obligación de tomar una parte del tributo y posteriormente debe transmitir al fisco. En algunos casos dicha responsabilidad solidaria va implicada debido a que puede ocurrir que el detenido sea la misma persona, pero a través de una figura jurídica. Es decir, que estamos hablando de una empresa la cual ponen de responsable para hacer todas las contribuciones necesarias al fisco, pero por alguna razón no paga un supuesto y no paga o que no estuvo bien contabilizado, ponen en riesgo al empresario. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación menciona que los contribuyentes responsables solidarios respecto a los funcionarios del notario, en la fracción 3 señala que los liquidadores síndicos son responsables por las contribuciones de que debió pagar la sociedad en liquidación o quiebra, así como aquellas que causaron durante la gestión, no tendrán la responsabilidad de una sociedad en liquidación que cumpla con las obligaciones que representan los avisos y presentar informes en la materia fiscal. Aquí estamos hablando de un supuesto
que los síndicos pagan y que si por alguna razón se ven en quiebra o tienen que pagar todo aquello que causaron durante su gestión. Menciono también que el notario es funcionario público nombrado por el Estado y su función es garantizar la legalidad y hacer cumplir su obligación. Y aquí son las características: pluralidad y creadores y deudores. Es una unidad vinculado con varios deudores. En esta unidad de obligación, es decir, que presenta un tributo, es presentación de un tributo, unidad de origen de obligación, es decir, que es un activo de una obligación, y finalista de ejecución del crédito de deuda, es una ejecución positiva. Y esto sería todo. Gracias. Perfecto, muy bien, Jacquelina. Bueno, si tiene alguien algún comentario, alguna pregunta para su compañera. De hecho, ella tenía un tema que nosotros también ya habíamos comentado anteriormente. Habíamos platicado un poquito acerca de la responsabilidad solidaria. Si algo pudiéramos nosotros decir, su compañera nos dio los ejemplos, nos dio las características, nos dio obviamente las personas que pueden fungir precisamente como responsables solidarios. Una de las cuestiones más importantes que trató su compañera fue la diferenciación que había entre una persona obligada y entre una persona responsable. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo la obligación que la responsabilidad. Si mal no recuerdo, igual en la clase pasada que estábamos platicando algo similar, yo les decía que no era lo mismo porque precisamente la obligación surge porque se da de nacimiento cuando nosotros tenemos algo que cumplirle porque así lo sugiere la ley. Sin embargo, la responsabilidad es un supuesto en el que nosotros caemos cuando nos lo exige la ley, que quiere decir que muchas de las veces ya es una situación voluntaria o ya es una situación con todo el conocimiento de causa y con toda la voluntad y con toda la capacidad que nosotros elegimos ser. En este caso, tenemos la obligación de pagar contribuciones. Eso no es voluntario. Eso forzosamente nos lo establece nuestra constitución política y nos dice que tenemos la obligación en ciertos supuestos de pagar contribuciones al Estado. Ahí yo no me están pidiendo ni mi opinión, ni mucho menos. Sin en cambio, la responsabilidad, específicamente la responsabilidad solidaria, sí, porque en automático, si yo me considero o si yo soy notario y no pago en tiempo y en forma o no entero las contribuciones que por ley tengo que enterar, pues en automático me voy a estar haciendo responsable de tenerlo a hacer. ¿Qué quiere decir? Voluntaria se refiere a de manera directa o indirecta, consciente o inconscientemente. Entonces, una de las partes más importantes, por eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, la responsabilidad solidaria no solamente se maneja en una cuestión de que una persona tenga que pagar nuestras contribuciones cuando nosotros no tenemos la solvencia, sino que hay muchos, sobre todo refiriéndose a servidores y a funcionarios públicos, que caen en el supuesto simple y sencillamente no de manera porque ellos como tal quieran o les nazca como tal, sino es producto de sus obligaciones o es producto de las actividades y funciones que ellos ejercen, simple y sencillamente por su cargo. Perfecto, muchas gracias, Jacquelina. Hola, tío, por favor, ¿me dice cómo quitarle? Mira, en el mismo botón, eh, arriba donde tienes, hasta arriba te deben de aparecer opciones. Donde tienes tu presentación, te aparece una liguita verde. Ah, ya, sí. Ajá, ahí le aprietas del lado derecho y ya te tiene que poner quitar. ¿Ya? ¿Apareció? No. Ahí está, listo, ya se quitó. Gracias. Gracias a usted. Perfecto, bueno, ya nada más nos falta Christopher y nos falta Gonzalo. Entonces, en este caso, por orden, pues sería Christopher y posteriormente Gonzalo. Pues, sí, permítame un momento. Claro que sí.
¿Ya se ve en pantalla? Sí, tu pantalla ya se ve. Ok, gracias, empiezo. Pues me tocó el tema de depósito en garantía, depósito en dinero o garantía financiera. Me aparecieron como dos rublos o se dividían en dos de qué era depósito en dinero. Me apareció una cuenta de depósito en dinero. Es una cuenta de ahorro, cuenta corriente o cualquier otro tipo de cuenta bancaria que permite depositar y retirar dinero por el titular de la cuenta. Lo que es una garantía financiera. Una garantía financiera es un respaldo de todo, de un acuerdo, un contrato, unas condiciones, se, un contrato, unas condiciones que se van a cumplir. Por lo tanto, cuando pides un préstamo, entregas algún tipo de garantía, como por ejemplo una van, así el banco se asegurará de que vas a cumplir y pagar la deuda que tienes con él. De igual manera, busqué un ejemplo. El ejemplo más común de este tipo es la hipoteca. En este caso, respaldas con todo tu patrimonio personal si puedes hacer frente al préstamo. En este caso, la garantía hace referencia a la persona que garantiza el pago de la deuda. Es una persona, una empresa o una entidad financiera. ¿Cómo funciona la garantía financiera en derecho? Es un medio empleado por un acreedor para asegurar el pago de las obligaciones del acreedor. En este caso, de que no, de que no sea garantizada. En este caso de que no sea garantizada la garantía insuficiente, la autoridad administrativa aplicará el PAE, procedimiento administrativo de ejecución, sobre el monto garantizado. El procedimiento administrativo de ejecución, conocido como PAE, es el mecanismo con el que cuentan las autoridades fiscales, el SAT, INPS, Infonavit, etc., para exigir a los contribuyentes el pago de los créditos fiscales a su cargo que hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos disponibles. En- ¿Sí se me escucha? Rojo, Sí, sí se ve normal. entiendo. Bueno, como tal, no encontré mucha información como tal de la exposición, bueno, del proyecto, del tema, porque ya me estaba apareciendo de lo de depósito en dinero, me apareció otra información, supongo que no tiene mucho que ver, y ya me aparecía de depósito en dinero como de lo de las cuentas bancarias, pero ya se iba más enfocado a cómo estaría aplicando, pero en un banco. No me estaba dando información a lo de derecho, por eso es que nada más puse ese punto de que una cuenta en depósito es una cuenta de ahorro. Y pues lo demás, de lo que me estaba apareciendo nada más era de qué es la garantía financiera y pues esa es la información que me estaba proporcionando de cómo se aplicaría en derecho y pues explicaba lo que es, cómo estaría procediendo en derecho y cómo estaría aplicando y en este caso los tipos que pueden presentar el PAE, en este caso de las entidades o autoridades fiscales, que sería del SAT, INPS y Infonavit, entre otros, que son los que pueden exigir el pago de los contribuyentes, poniendo a su disposición los patrimonios que ellos tengan, como casa, automóviles, muebles, entre otros, como que se consideran como cosas de valor que ellos puedan aceptar para para que tengan asegurado que se va a cubrir el monto que ellos soliciten. Pues esa sería mi exposición, por favor.
Ok, perfecto. Sí, pues es que todos los temas obviamente no se encuentran si solamente se buscan específicamente en materia fiscal. Es complicado que ustedes lo puedan encontrar, por eso todos se remiten al derecho, porque todos tienen sus fundamentos en derecho. De hecho, cuando empezamos yo les había comentado, la materia supletoria del derecho fiscal que sirve como su columna vertebral es el derecho civil federal. Entonces, por eso obviamente se pasaban a esa misma materia. Pues ya hemos platicado, de hecho ya sus compañeros anteriores ya habían tocado algo similar cuando hablaron, por ejemplo, de garantía en el caso de Rodrigo, cuando hablaron de título de crédito, cartera de crédito en el caso de su compañera Patricia, si no mal recuerdo. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que tener en cuenta? En el caso del depósito, el depósito no es otra cosa que verdaderamente tener cuenta disponible donde se cuente con recursos que puedan ser en un futuro depositados o cobrados por el titular, que quiere decir que si la persona, en este caso el deudor fiscal, no paga lo que debe, puede entregar en garantía ese depósito que tiene en algún tipo de tarjeta o en algún tipo de cuenta bancaria. Por eso se remite mucho a la parte del derecho bancario. Se puede, claro que se puede ofertar como garantía. De hecho, un apartado muy importante es aquel en el que nos menciona verdaderamente eso. Si como tal la garantía que yo ofrezco es de manera insuficiente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me van a tener que aplicar este procedimiento administrativo de ejecución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se tiene que garantizar la totalidad de mi deuda. Obviamente el procedimiento ya no versaría sobre todo el adeudo, ya vimos cómo se sacan los adeudos, sino que única y exclusivamente versarían acerca de la cantidad que yo no alcancé a garantizar. Entonces hay que tener cuidado de las cantidades para que sean vastas. Al final de cuentas, con esto nos podemos percatar que al final de todo, en este caso la autoridad fiscal no va a perder, por eso nos ofrece una muy vasta forma de que podamos garantizar y pagar nuestras deudas fiscales. Entonces acá lo vimos y de todos modos, de que tienes que garantizar y de que tienes que pagar y de que tienes que cubrir, eso es un hecho, sin importar las herramientas jurídicas que se puedan utilizar, al final de cuentas se tiene que cubrir el adeudo. Bueno, gracias Christopher. Ya nada más me faltaría entonces Gonzalo para terminar propiamente con la actividad. Buenos días, Miss. Claro que sí, ahorita en un Bueno, sí, momento. es perfecto, claro. Sí lo pueden visualizar. Sí, ya aparece, su trabajo ya nos aparece en pantalla. Ok. Bueno, pues más que nada yo les voy a hablar sobre la prenda. Y la prenda es un derecho real de garantía. Pues se constituye pues sobre determinados bienes que el deudor o un tercero, mediante el cual pues se asegura el cumplimiento de una obligación, otorgando al titular el poder sobre la cosa mueble y permitiéndole su posesión. ¿En qué consiste más que nada la prenda? La prenda, pues como ya lo habíamos comentado, pues es un derecho real, que pues se constituye sobre bienes muebles, sobre un bien mueble inajenable, y pues pues nos sirve para garantizar que el, se cumpla la obligación o el pago de una deuda. En materia tributaria, pues esta figura jurídica es permitida, bueno, para garantizar el interés fiscal de un crédito que se tenga a cargo pues de la conformidad del artículo 141. Aquí en prendas se aceptan los bienes muebles por el 75% de su valor, siempre y cuando estos bienes no tengan gravamen. ¿Qué sería gravamen? Pues sería el impuesto o cargo que sería aplicado sobre un bien, una riqueza o una propiedad. En la prenda bursátil, que serían las inversiones, esto se designe como beneficiario único o
a la autoridad. La autoridad pues no aceptará los bienes que sean de fácil descomposición o deterioro, que estén embargados, que estos no se puedan comercializar, que se encuentren fuera del comercio, se hallen en copropiedad, y copropiedad es por ejemplo, que sobre un terreno se encuentren varios dueños, a eso se refiere a copropiedad, que, que esos pertenezcan pues a los inembargables, que sean armas prohibidas, mercancía ilegal, que no se pueda acreditar su estancia en el país, que estas podrían ser como sustancias y materiales inflamables, contaminantes, radiactivas o peligrosas. ¿Cómo se extingue la prenda? Bueno, la prenda se extingue por medio de que sea pagada la deuda. Por ejemplo, extinción por condonación, que condonación sería más que nada cuando se perdona la deuda, ya sea ya sea toda o solo en una parte. Otras formas de que de la deuda se condone o se extinga sería cuando se produce la destrucción fortuita y completa de la cosa empeñada, cuando así que el acreedor pasa a ser dueño de la cosa dada en prenda, también cuando el acreedor abusa de ella, esto pues es cuando la usa, cuando usa aquel artículo. Y esa extinción de la prenda pues afecta tanto al acreedor de buena como de mala fe. La ley pues les da un tratamiento distinto, ello porque faculta pues al de buena fe para exigir al deudor otra prenda de igual o mayor valor, o bien otra caución potente. Y pues si el deudor no cumple con esta exigencia, el acreedor va pues a poder exigir el cumplimiento de la obligación principal. También otro tema pues que esta prenda, por ejemplo, si el deudor no puede, bueno, no logra pactar, cumplir el acuerdo de pagar la deuda, pues el acreedor tendrá el derecho de vender aquel artículo para así pues cobrarse. En dado caso pues que este artículo sobrepase el valor de la deuda, pues el dinero sobrante se le va a tener que regresar al deudor. Y bueno, pues eso sería todo, profe. Ok, perfecto, sí. Expusiste muy bien, sobre todo la cuestión de lo referente, si nos dimos cuenta si nosotros buscamos única y exclusivamente prenda en lo que es la materia fiscal, pues no nos iba a aparecer, lo mismo que con el tema anterior. Obviamente, si nos damos cuenta en lo que expuso, y aquí lo tiene en pantalla su compañero, todo nos remite al final de cuentas al Código Civil, en este caso al Código Civil Federal. ¿Qué es lo importante o qué es la situación que nosotros podríamos enunciar de la prenda? La prenda también, al final de cuentas, funge como un tipo de garantía. ¿Por qué? Porque se puede quedar hasta el momento en que nosotros podamos cubrir, obviamente, nuestro adeudo fiscal. El único requerimiento que se nos solicita es que se reúnan los requisitos. Ahorita su compañero nos acaba de decir, un ejemplo muy claro es lo relativo a las propiedades mancomunadas. Claro, las propiedades mancomunadas, muchas de ellas se dejan en herencia, por ejemplo, o se dejan a manera de legado en cuestión de familiares, por ejemplo, pues sí, lo que decían. En el caso de 2, 3 herederos que tengan el mismo inmueble, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente con el simple hecho de que uno solo esté de acuerdo, pues no va a poder fungir como prenda. Pero no es la única manera en que nosotros podemos estar ante la presencia de un bien inmueble, en este caso que sea mancomunado. También puede ser la parte de un inmueble que sea parte de una sociedad conyugal, por ejemplo. En ese caso, pues la realidad es que tampoco se podría. La única manera es que obviamente las dos personas o los dos contrayentes pues estuvieran completamente de acuerdo
en que precisamente se diera o se llevara a cabo esta parte. Esto pues ya será obviamente acuerdo y se tendrá que enunciar, porque si no se enuncia no basta solamente con la palabra, se tendrá que tener una autorización de manera expresa en donde se manifieste este acuerdo de que el inmueble compartido o el inmueble mancomunado pues sea parte de este. En el caso de la extinción, pues obviamente la extinción de las garantías, así como la extinción de diferentes tipos de figuras jurídicas, pues se tienen que dar, pues por la pérdida muchas veces es irremediable y muchas de las veces no reside propiamente en alguna actividad propia del deudor, sino simple y sencillamente, ya lo hemos platicado otras ocasiones, pues imagínense que el inmueble, bien de la garantía o bien de la prenda, digamos que concurre algún temblor, algún incendio, alguna cuestión y el inmueble queda en condiciones, en no condiciones aptas para poder fungir como prenda. Pues en ese momento en automático se tomaría por extinta. Por renuncia del acreedor, que quiere decir que el acreedor diga no gracias, lo cual tampoco va a pasar en el caso en materia fiscal específica, si la propiedad o si el inmueble reúne los requisitos que se solicitan, pues en automático no renuncia a él, obviamente lo tendrá que tomar a manera de garantía, en este caso de la renuncia. Y por causas generales de extinción de derechos civiles, pues obviamente cuál sería una de las partes importantes, pues cuando se cumpla con la propia condición establecida o con el propio objeto de la prenda. ¿Qué quiere decir? En este caso, la única manera sería cumplimentar propiamente el pago de nuestro crédito fiscal. Sería la única manera que fungiría esta causa general. Bueno, pues muy bien, ya con eso entonces nosotros terminaríamos ya este periodo propio de lo que son nuestras exposiciones. Obviamente recuerden que todo esto fue relacionado a la parte de las garantías. A ver, denme un segundo, ahora yo les voy a proyectar, espérenme tantito. A ver. Ya, creo que ya les aparece. Ya les aparece, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con lo que nos faltaba acerca de nuestro temario. A ver, denme un segundito, por favor. Disculpen, bueno, les decía, todos los temas que nosotros vimos, bueno, fue a la situación específica que estábamos hablando precisamente de las partes de la garantía o de las garantías, cómo podía o la autoridad cómo recibía precisamente las garantías, obviamente del crédito fiscal. Posteriormente que nosotros vimos eso, que ya solamente faltaba la cuestión de sus exposiciones, pasamos a hablar acerca de la exención fiscal. Y ya con eso nosotros terminamos ese tema, ya solamente nos faltaría nuestro último tema, porque recuerden que ya la siguiente semana su examen quedaría programado para el día lunes de la siguiente semana, entonces para que obviamente lo tengan, su examen sería aproximadamente de las 8 a las 8:50 o 8:45 y a las 9 pues obviamente ya nada más nos conectaríamos a Zoom, nada más para dar como que indicaciones finales y por si algo nos llega a faltar precisamente de este tema, si no, pues ya estaríamos hasta ese momento cubriendo. Estoy tratando de pensar si tengo el número de alguien de ustedes, creo que sí. Bueno, ahorita checo para ver, obviamente comentarles hasta dónde va a llegar su examen, porque su examen ya está elaborado. Dictamen fiscal, también ya hablamos de dictamen fiscal, yo creo que sería hasta ahí, obviamente hasta ahí donde vendría propiamente su examen. Ya posteriormente esto de relación jurídica tributaria no va a venir, tampoco sus exposiciones, así que no se preocupen.
¿Cuál sería la parte de la relación jurídico-tributaria? En el caso de la relación jurídico-tributaria no es como tal un tema nuevo, porque nosotros ya platicamos un poquito de ello desde que iniciamos propiamente nuestro cuatrimestre. Recordemos que las obligaciones tributarias, más allá que verlos como una cuestión financiera, nosotros comenzamos a verlos, pues obviamente desde un punto de vista legal o desde un punto de vista del derecho. En este caso se define como tal a la relación jurídica como un conjunto de obligaciones, pero también como un conjunto de deberes, de derechos, de potestades que se originan a través o desde el momento en que se aplican propiamente los tributos o las contribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final de cuentas es una relación jurídico-tributaria que nacen o de la cual nacen un conjunto de obligaciones, de derechos y de deberes. Eso es una relación jurídico-tributaria. En estos manejamos dos tipos de sujetos que ustedes ya conocen. Por un lado tenemos el sujeto activo y por otro lado tenemos el sujeto pasivo. En el caso del sujeto activo en la relación jurídica, ¿a quién le correspondería? Recordemos que estamos hablando de toda la parte de las autoridades, este sujeto activo que va a percibir la contribución. En este caso específico, pues estaríamos hablando de la federación. Obviamente funciona para establecer y exigir los impuestos necesarios que se requieren para el gasto público. Eso ya lo habíamos platicado en algún momento. Pero no solamente la federación y los estados, también los municipios tienen esta facultad de ser sujetos activos. ¿Por qué? Porque en los municipios también se recaudan impuestos, esto de acuerdo a lo que nos establezcan nuestras propias o las propias legislaturas de cada estado. Esto lo maneja, si ustedes lo quieren corroborar, en el artículo 115, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí precisamente van a encontrar las facultades, específicamente la facultad fiscal, que tienen precisamente las autoridades municipales. Obviamente con esto, pues los órganos de cierta manera están facultados por el sujeto activo. En este caso, ¿quiénes serían? Pues las autoridades fiscales. ¿Quiénes le dan esta facultad a las autoridades fiscales? No son directamente los estados, ni los municipios, ni la federación. Más bien, pues son obviamente las leyes fiscales. Por mencionar alguna, podemos tener la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual nos va a decir cuáles son sus obligaciones en la materia del puesto que ejerzan. La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social también, porque recuerden que en algún momento hablamos de estas aportaciones de seguro social, pues obviamente esas pues, las encontraremos reguladas en esta ley del IMSS. La ley del Servicio de Administración Tributaria, pues claro, recordemos que el SAT tiene su propia legislación y su propio reglamento, y pues ahí también encontramos qué órganos van a ser los facultados y qué actividades tienen que realizar. También podemos encontrar la ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Esta ley no es otra cosa que la ley de Infonavit. Esta también faculta y nos dice en esa materia específica qué tipo de facultades fiscales tendrán las autoridades. Estos órganos que nos dicen o que nos mencionan en esta ley, por lo menos en materia federal, son los que a continuación vemos. Nosotros ya los habíamos comentado, de hecho los fuimos comentando de manera desglosada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta la cuestión de IMSS, por ejemplo. El primero y el más importante, porque recordemos esto nada más haciendo la remembranza, ya no vamos a ver sus facultades, ya no lo vamos a ver de manera muy particular, ya solamente generalidades, digamos que es el recuento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no se nos olvide que es la cabeza o que es propiamente la situación máxima de nuestro sistema financiero mexicano. Obviamente este órgano pues va a ser el encargado de recaudar las contribuciones de carácter federal. No lo hace de manera directa porque ya vimos que la Secretaría de Hacienda tiene otras muchas funciones a través de sus departamentos, órganos y demás. Lo hace a través del Servicio de Administración Tributaria. Ese sí tiene meramente el carácter de autoridad fiscal. Porque además de ello recauda, no solamente recauda las propias contribuciones, sino también tiene otras facultades como hacer la determinación, la liquidación de las contribuciones, específicamente de los impuestos, de los derechos, de los aprovechamientos, etcétera.
Y no solamente en materia fiscal, también ya vimos cómo impacta la parte de la materia aduanera dentro de la materia fiscal. El IMSS, por su parte, tampoco lo hace de manera directa, lo hace a través de la tesorería, porque recordemos que el IMSS es el encargado de recaudar estas cuotas que ya hemos platicado. Estas cuotas, recuerden que provienen no solamente de la cuestión patronal, sino también de la cuestión o del campo trabajador. Y obviamente esas cuotas pues las tiene que enterar. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente dar el porcentaje necesario al servicio de administración tributaria. Ahora, no solamente recaudan las que por ende tienen que recaudar en cuanto a estas cuotas obrero-patronales, sino también ellos retienen, vamos a decirlo de alguna manera, estas cuotas de sistema de ahorro para el retiro que nosotros, bueno, no sé si en alguno de ustedes están jóvenes, igual y no las han escuchado, pero pues recuerden que muchas de las veces se obtenían estas cuotas para destinarlas a diferentes tipos de aseguradoras o a diferentes tipos de sistemas de ahorro para el retiro, que no era otra cosa que parte de las AFORES, ¿sí? Entonces, obviamente, pues todas esas detentaciones, pues también las hace el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de Infonavit, pues obviamente Infonavit ya funge para cuestión de los trabajadores, al igual que en el IMSS, a medida o a conducto de su tesorería, este órgano se va a encargar de recoger o de recaudar todas estas aportaciones. Recordemos que sus aportaciones son en parcialidades. ¿Qué quiere decir? Que son coloquialmente abonos que se les retiene a los trabajadores por parte de sus patrones. Esto para todos aquellos que tengan algún tipo de crédito de esta naturaleza. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también por conducto de su tesorería, se encarga de retener las cuotas a cargo de los trabajadores, obviamente las que le correspondan de acuerdo a los servicios que ésta brinde. ¿Cuál es este instituto? Este instituto todos lo conocemos como ISSSTE. Obviamente el ISSSTE pues es aquel encargado de generar. Recordemos que el ISSSTE solamente proporciona sus servicios no de manera general, o sea, no para todos nosotros, solo para aquellos funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir? Aquellos trabajadores que se encuentren en cualquier dependencia estatal. Entonces, ese es el ISSSTE y ellos obviamente de acuerdo a la proporcionalidad de sus servicios hacen sus propias retenciones. Y por último tenemos el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ese es completamente especial o completamente específica, porque este órgano también recauda cuotas, pero única y exclusivamente las que estén a cargo de los militares. ¿Qué quiere decir? Que ellos a comparación de tal vez nosotros, que podamos trabajar en alguna dependencia por parte del Estado, en algún tipo de secretaría, en algún tipo de ayuntamiento o en su defecto que pertenezcamos a la clase obrero patronal, pues no tendremos servicios ni por parte del IMSS ni por parte del ISSSTE, sino que en este caso estos militares o estos trabajadores reciben toda esta retención y estos servicios por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Entonces, obviamente, al final de cuentas, pues esto es lo que se maneja. Tenían un trabajo de análisis, pero obviamente este trabajo de análisis ya no se va a quedar, sobreentendiendo que pues obviamente tienen que estudiar para su examen y no queremos ninguna problemática. Entonces, su trabajo de análisis consistía en hablar acerca de la competencia tributaria. Esto lo encuentran en diferentes artículos de su Código Fiscal. El 16, el 22, el 72, 73, 89, 115, 117 y 124. La realidad es que lo único que va manejando es las competencias de manera particular. ¿Qué quiere decir? Nos va diciendo, bueno, la federación tiene por competencia tal, el municipio tiene por competencia tal, que es en el caso que les manejé hace rato del 115. Los estados a partir de qué dependencia. Lo único que hace es dar como una individualización muy particular acerca de cada uno de los órganos del Estado. Acá tenemos básicamente información de esta situación de los estados y los municipios.
Muchas veces, por lo menos en materia fiscal, se ha discriminado o se ha menospreciado la funcionalidad de los propios municipios. Casi siempre se deja toda la carga por parte de los estados o por parte de la federación. Entonces, sí hemos vivenciado mucho una problemática cuando existe concurrencia de impuestos. ¿Qué quiere decir? Impuestos que se pueden pagar al estado y que se pueden pagar en el municipio. En el caso de los estados específicamente en México, sí se presenta una doble imposición. ¿Por qué? Porque muchas de las veces diferentes tipos de gravámenes o de contribuciones de pago se provienen de la misma fuente. Y tres entidades básicas tienen la facultad de poder cobrar los impuestos. Entre ellos puede estar la cuestión de la federación, los estados y los municipios. Generalmente los dos primeros, que sería la federación y los estados, recae esta funcionalidad en los órganos legislativos. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen mediante todo este proceso legislativo, pues la formulación de impuestos o la formulación de contribuciones, de acuerdo claramente a las necesidades que tengan, obviamente de acuerdo al presupuesto que se deba de cubrir. Ahora, a diferenciación de los municipios no. En el caso de los municipios dependen completamente de la legislatura de los estados. Por ello, pues muchas de las veces los arbitrios municipales pues no manejan como gran parte de funcionalidad, por decirlo de alguna manera. En términos generales, que eran precisamente los artículos que ustedes iban a someter a análisis, no a lectura, sino análisis, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no tiene una distribución propia de las fuentes como tal de carácter tributario entre cada uno de nuestros sujetos activos que acabamos de mencionar. Lo único, lo básico que sí hace es que maneja esta facultad concurrente. ¿Qué quiere decir? Aquellos que estén destinados para la federación, pues los estados, si no lo prohíbe, lo podrán cobrar, si lo prohíbe, pues no lo podrán hacer. Lo mismo pasa con los municipios. Como tal, o de manera general, por lo menos para nuestro sistema, se manejan cierto tipo de criterios que incluso se han mantenido y se han sostenido por nuestro órgano máximo del Poder Judicial Federal, en este caso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ella maneja precisamente del artículo 124 de la Constitución, que nos habla de todas las facultades que no se concedan por la Constitución a los funcionarios federales, en automático las tendrán los estados. Con eso dirime propiamente la controversia. Un autor que específicamente se encarga de hablar de esto, que es de la Garza, nos dice la cuestión de la Constitución, pues establece un sistema de concurrencia. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas lo que no esté mandatado para la federación, pues por descalificación, digámoslo de alguna manera, puede ser cobrado, puede ser realizado por los estados y los municipios, salvo que sea una materia completamente reservada para los estados. Entonces, al final de cuentas, pues solamente hace eso. Para evitarse la situación de estar enumerando uno por uno cuál sí y cuál no en cada nivel de gobierno, pues lo que hace es eso. Pone toda la, digamos que la determinación en cuestión de la federación y pues ya lo que no encuentren ahí, pues ya ustedes podrán sobreentender que se trata del municipio, que se trata del estado. Este fundamento que es el 124, pues la realidad es que no lo enmarca, aunque lo toca, no lo enmarca completamente el 124 constitucional, sino que nos remite propiamente al artículo 40. Por el que el artículo 40 nos habla de esta voluntad de los mexicanos para poderse constituir como esta república representativa, democrática, federal, en la cual todos los estados que se encuentran dentro de ella son libres y soberanos y por tanto tienen un régimen interno. ¿Qué quiere decir esto? Que en automático les está dando una autonomía y una soberanía a cada uno de los estados. Entonces, en automático no es como tal que dependan de la federación, lo único es que tendrán facultades y competencias a través de las cuales se puedan llevar a cabo cierto tipo de actitudes o cierto tipo de actividades, sobre todo lo relativo a la propia contribución.
Básicamente eso es de lo que nos habla. Sí hay, obviamente sí hay facultades porque son las que tienen un poquito más extendido a la parte y sí nos habla de unas facultades que son exclusivas propias de la federación. Esa es la que más nos enuncia y la que nos va delimitando con un poquito más de detenimiento. Por eso yo no les dejo análisis porque al final de cuentas pues sí lo tocamos, ¿no? Obviamente de una manera más general, pero sí lo tocamos. Tenemos las primeras y aquí nos vamos a quedar y ya el día lunes posterior a su examen a las 9 de la mañana, pues ya nada más regresamos a cumplimentar esto. Ya nada más para dar la propia introductoria de estas facultades que son exclusivas propiamente para la federación. Decíamos que no se hace propiamente una distribución, sí de facultades, pero no de facultades tributarias, ¿sí? En ese orden de ideas, en el artículo 73, porque la verdad cabe mencionar que el artículo 73 es increíblemente largo, en su fracción 29 sí hay como que algún tipo de señalética que nos menciona las materias que son reservadas para la propia federación. ¿Cuáles son las materias que sí se reservan para la federación y que como tal no puede tocar ni los estados ni los municipios? El comercio exterior, el aprovechamiento y la explotación de recursos naturales, que se remite al artículo 27, todos aquellos servicios públicos, pero que estén concesionados o que sean explotados por la federación. En esto pues son los referidos a la materia eléctrica, a la cuestión de tabaco, a la cuestión de gasolina, a la cuestión de fósforo, de aguamiel y cualquier otro tipo de producto que tenga que ver con cuestiones de fermentación. Entre ellos, pues obviamente tendría que ser la parte del alcohol, específicamente la cerveza. Al igual, pues obviamente junto con la parte de recursos naturales, pues esta explotación forestal, que quiere decir la cuestión de tala de árboles y todas estas cuestiones ambientales, también son parte exclusiva de la federación. Entonces son por mencionarles algunos. Bueno, vamos a dar por terminado nuestra sesión del día de hoy para que puedan salir. Nada más denme un segundo para buscarles, para darles su pase de lista. Cabañas Pérez Christopher, sí está, ¿verdad? Sí, Cortés profe. López, perfecto. Cortés López Jesús Arturo, no. Coyotlachi Rodrigo. Rodrigo, no está tampoco, ¿verdad? Gutiérrez Muñoz Gonzalo, Presente, profe. perfecto. Juárez Flores Valeria. No está Valeria. Martínez Díaz Jaime Iván. Presente. Ah, perfecto, Iván. Dame un segundo. Mendoza Cuellar Kelly Nairobi. Presente. Perfecto. Pérez Cortés Jorge. Rodríguez Anguiano Patricia. Y Santiago Sebastián Rodrigo. Presente, Miss. Ok, Patricia y Rodrigo, perfecto. Yo nada más tengo falta de Jorge, de Valeria, de Rodrigo y de Artur. Si no me faltó ninguno, ¿verdad? Perfecto. Y ya nada más déjenme abrir la segunda lista porque hay otra. Ok, Marilyn no está y Ponciano Aguilera Jacquelina. Presente. Perfecto. Bueno, pues entonces ya nos estaríamos escuchando hasta la siguiente semana, pues obviamente ya nada más estudian, obviamente ya les dije hasta dónde vienen, son pocas preguntas, la realidad es que son entre 10 y 12 preguntas más o menos, van a tener el periodo de siempre, entonces seguimos en la misma dinámica de evaluación. Ya el día lunes damos indicaciones para ver la manera de poder compartir las calificaciones y pues ustedes puedan hacer su revisión completa. ¿Puede repetirlo, por favor, ¿Hasta dónde llega? ¿Mande? ¿Hasta dónde llega el examen?
hasta lo que vimos la sesión pasada, que sería ya la parte de dictamen fiscal. Hasta Gracias. ahí ya responsabilidad, ya no vienen y sus exposiciones tampoco. Perfecto. Gracias, Miss. Buen día. Gracias, buen día. Hasta luego, cuídense mucho, bonito día. Te digo, por favor, Gracias, No. adiós.